Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Cantarnos gusta unidos, acordes a una voz. A nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. Orarnos gusta unidos con santa devoción.
Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantarlo a Dios. Leernos gusta unidos la fiel revelación que alumbra nuestros pasos con claro resplandor. Estarnos gusta unidos en fe y adoración, gozando las delicias del día del Señor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es estar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantarlo a Dios. Buenos días, bienvenidos. Este es un día especial en que nos reunimos para adorar al Señor, para escuchar su palabra. Y qué hermoso sería que sea hoy el día en que tengas un encuentro con Cristo. No importa si es la primera vez o si estás regresando al camino del Señor. Me recordaba la palabra de Lucas capítulo 2 cuando comienza el ministerio Juan el Bautista. Dice que todos escuchaban y estaban en expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Y él les contestó, les señaló al verdadero. Dice: yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esta es una experiencia hermosa que no solamente transformó nuestras vidas el día que recibimos a Jesús en nosotros, sino se renueva continuamente cada vez que nos reunimos en su nombre. Él está presente en medio nuestro. Que puedas encontrarte con Jesús. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate.
Aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence.
En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Bien, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno compartir con ustedes este tiempo de diezmos y de ofrendas. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, y que dice así: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y la palabra de Dios aquí nos dice que es bendito, que es feliz, el hombre que confía en Jehová. Y no solo confía en Él, sino que Él es su confianza. Es decir, que Dios es su esperanza, que Dios es su roca fuerte, que en el Señor está su fe. Y así deberíamos ser nosotros. Teniendo nuestra confianza en Él, vivimos bendecidos en Cristo. También reflexionando en esto, pensaba en la historia de la viuda pobre, la historia de esta mujer que dio todo lo que tenía. No puso de lo que le sobraba, sino que dio todo, que puso toda su confianza en Jehová. Y nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, seremos como árboles que dan siempre sus frutos, porque estamos junto a las corrientes del agua de la vida. Aunque pasemos por dificultades, debemos poner nuestra confianza en el Señor y que Él sea nuestro refugio. Entreguemos nuestros diezmos y ofrendas en este momento con un corazón alegre, sabiendo que cumplimos con lo que Él dice en su palabra. Y confiemos en que, como dice Jeremías, en el año de la sequía no nos fatigaremos ni dejaremos de dar fruto. Oramos. Padre, gracias por este día, gracias por un día más que podemos pasar en tu presencia, aprendiendo de tu palabra, hablando con vos, Señor. Y en este momento queremos entregarte nuestros diezmos y ofrendas, queremos poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza en que vos estás con nosotros, en que vos nos guiás, en que en todo tiempo, Señor, vos nos ayudás, nos protegés, nos guardás de todo, Señor. Bendecimos las ofrendas que vamos a entregar ahora, papá, y las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no comerás.
muy bienvenidos. Ustedes saben que este año vamos a conmemorar los 90 años de vida de la Iglesia. El domingo 29 de noviembre va a ser una fecha especial, un día especial. Por online estaremos transmitiendo diversas reuniones que sin duda serán de gran bendición y edificación para todos nosotros. Pero en esta oportunidad vamos a dar lectura a la carta del apóstol San Pablo a un amigo de él llamado Filemón. Y dice así esta carta, que tiene solo un capítulo, versículos 16 y 17, lo siguiente: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Todas las cosas en la vida se degradan y se deterioran, se rompen o se resquebrajan, se secan y se agrietan. Y esto incluye también el compañerismo. Y cuando algo se deteriora y queremos recuperarlo, invertimos tiempo y dinero en la restauración para que un lugar o una casa siempre se vea bien y sea habitable. Por eso siempre oímos decir, una casa o un edificio hay que mantenerlo para que no pierda su valor. Si aparece una mancha de humedad en el techo que sigue creciendo, debemos buscar por dónde está ingresando el agua para que un día no se nos venga abajo el techo todo. Si sentimos olor a gas, cada vez que entramos en una habitación entendemos que hay una pérdida y si no lo reparamos, toda nuestra casa puede incendiarse o volar por los aires. Por eso, en estos casos de la restauración depende nuestra existencia. Además, existen restauradores en diferentes áreas. Hay restauradores de las obras de arte, restauradores de libros antiguos, restauradores de fotografías, de muebles, restauradores de sistemas, restauradores de leyes, restauradores de autos de colección, restauradores de pueblos y de muros, de caminos, tal como aparece en la profecía de Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pero no existe un oficio más sublime y más grande que ser un restaurador de vidas. Como lo fue Ruth para Noemí, o como lo sería también su nieto, del cual las mujeres dijeron, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Porque Noemí regresó a su tierra con el alma quebrada. Estuvo su alma quebrada por la muerte de su marido y sus 2 hijos, hasta que su alma fue restaurada y su futuro fue transformado de una profunda tristeza a una enorme alegría. Fue cuando volvió a tener una razón para vivir. También algo se quiebra dentro de nosotros. Cuando se derrumba el compañerismo, a veces se deteriora por cosas pequeñas y sin importancia, o porque uno no se ocupó de mantener viva la amistad, porque los contactos fueron cada vez más esporádicos, como por ejemplo los festejos, las llamadas por teléfono, notas o cartas, porque se dejaron de lado.
había necesidad de festejar, por ejemplo, la conclusión de una carrera y no se hizo, o una buena noticia. Por eso, así como uno debe mantener bien una casa para que no se deteriore, o un vehículo para que siga funcionando correctamente, también el compañerismo necesita mantenimiento. Para ser mejores en el compañerismo, debemos ser restauradores de las relaciones gastadas o quebradas por el paso del tiempo y por situaciones desagradables que no pudimos evitar. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo se restaura el compañerismo que alguna vez existió? ¿Qué camino deberíamos seguir para sanar y restablecer los valores que en el pasado nos unieron? En primer lugar, se restaura el compañerismo por la valoración. La valoración tiene que ver con dar valor a algo o a alguien. La valoración es la importancia que se le concede a una persona por lo que es o por lo que hace. En la Biblia encontramos varios ejemplos de relaciones restauradas por la valoración. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en uno solo para que nos sirva de ejemplo. Y me estoy refiriendo al compañerismo roto entre el apóstol San Pablo y Marcos, o también llamado Juan Marcos. Juan Marcos fue uno de los primeros colaboradores del apóstol Pablo y lo acompañó en su primera misión juntamente con su tío Bernabé. Era evidente que Pablo le tenía un gran aprecio y tenía muchas expectativas de lo que Marcos podía llegar a ser. Sin embargo, a mitad de camino, Juan Marcos lo abandona y regresa a su casa. El apóstol Pablo no dijo nada y parecía que el incidente fue olvidado y no lo mencionó más. Sin embargo, mientras estaban planificando Pablo y Bernabé su segundo viaje misionero, Bernabé le propuso que fuera nuevamente con ellos Juan Marcos. Y allí estalló Pablo, estalló el desacuerdo. Parece que Pablo se había propuesto nunca más confiar en ese joven que lo había abandonado en la misión y no dio el brazo a torcer. Así que se produjo un desacuerdo tan grande entre Bernabé y Pablo que Bernabé dio un portazo y se llevó consigo a Juan Marcos y Pablo tomó a Silas y fue para visitar las iglesias y los dos tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, pasaron los años, mientras Pablo seguía recorriendo Macedonia, Acaya, Asia Menor y otras regiones, plantando nuevas iglesias. Al parecer, Marcos quedó en el olvido. Pero de pronto aparece su nombre en una carta que Pablo escribió desde Roma a la iglesia de Colosas. Y en esa carta dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué hizo Pablo? Envió a Marcos a Colosas con su plena recomendación, recordándoles que ellos recibieron mandamientos y que esos mandamientos no vinieron de parte de Pablo, sino de Marcos. Es decir, que Marcos les dio una prescripción autoritativa, como alguien que posee autoridad, posee facultad de mandar,
como de alguien que tuvo la autoridad de darles instrucciones sobre la vida cristiana y sobre cómo debe ser la iglesia. Y esa autoridad solo la tenían los más altos y destacados líderes, por ejemplo, los apóstoles. Y les pide, Pablo, de manera especial, que lo reciban. Y eso significaba que Pablo le estaba dando todo su aval. Podríamos decir que Pablo revalorizó a Marcos al elogiarlo y a recomendarlo de esta manera. En un tiempo Pablo pensó que Marcos era un inútil y que no era apto para el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero su concepto cambió completamente porque años más tarde le escribió la última carta a Timoteo diciendo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Nuevamente aquí Pablo valorizó a Marcos diciendo que era útil para el ministerio o listo para ser utilizado en el ministerio, que era de gran valor. Por último, después de escribir a Timoteo, también le escribió a su amigo Filemón, diciendo que Marcos era uno de sus colaboradores. Y dice él: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Pablo incorpora a Marcos en su equipo de trabajo y lo pone como uno de sus colaboradores. Muchos creen que Bernabé tuvo mucho que ver con la restauración de Marcos. Y otros han creado un ministerio dentro de la iglesia que han llamado Ministerio Bernabé, que se ocupa de restaurar líderes, de restaurar obreros y pastores que han fracasado y que han abandonado la iglesia o la función que estaban desarrollando, creando para ellos nuevos caminos para que puedan volver a insertarse en la obra del Señor. Siempre es más fácil restaurar una vida o restaurar algún hermano líder que dejó el camino si esa persona siente que es valorada, que es útil, que es necesaria. Porque a veces es más grave lo que uno piensa de sí mismo que todo lo que pueden pensar los demás de uno. Si uno se condena y se menosprecia a sí mismo y no se valora pensando que no merece otra oportunidad, la restauración se volverá mucho más difícil, mucho más dura. Por eso te hará bien recordar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando se sentía desvalorizado y pensaba que Dios se había olvidado de ellos. ¿Y saben qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso está en Isaías 43:4. Así que el compañerismo con Dios se restaura cuando creemos que Él nos ama y nos valora. Y el compañerismo entre nosotros también se restaura del mismo modo por la estima y la valoración que tenemos los unos por los otros. Bueno, en segundo lugar, se restaura realmente el compañerismo por medio de la ayuda. Hemos visto cómo fue restaurado Marcos al servicio de Dios.
y cómo fueron restaurados tanto su amistad y compañerismo con Pablo en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en otros casos, algunas personas necesitan ser empujadas, animadas y estimuladas para que lleguen a un acuerdo y un hermoso compañerismo. En otras palabras, esas personas necesitan un poco de ayuda. Como ocurrió con el caso de dos mujeres muy amigas en un tiempo, que se distanciaron mutuamente. Resulta que el apóstol Pablo no solamente tuvo hombres en su equipo, sino también mujeres que salían a predicar el evangelio. Y estando en Roma, se enteró que en la iglesia de Filipos, dos de sus mejores colaboradoras y predicadoras, una llamada Evodia y la otra Síntique, se distanciaron a causa de sentimientos opuestos. Le escribió a uno de sus compañeros para que mediara entre ellas. Una sentía que la obra debía hacerse de una manera y la otra sentía que ese no era el camino. No sentían lo mismo. La diferencia de opinión y de criterios no solamente llegaron a ser conocidos por toda la iglesia de Macedonia, por todas las congregaciones en Macedonia, sino que llegaron a oídos de Pablo, que se encontraba en Italia, en Roma. Cuando Pablo se enteró de sus diferencias, le escribió a su compañero fiel, como lo llama, diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Notemos que eran mujeres también colaboradoras, porque dice los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso está en Filipenses 4, versos 2 y 3. Notemos que Pablo no solamente se dirigió a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo y que tengan un mismo sentir, sino que pidió a uno de sus colaboradores que ayude a estas dos mujeres en el proceso de la reconciliación. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. A veces, para lograr un acuerdo, hace falta escuchar una tercera voz. Posiblemente Evodia tenía sus argumentos y razones para continuar con su postura, y Síntique también tenía los suyos para oponerse. Y ambas tenían razones fundadas para mantener cada una su posición. Y hacía falta que alguien imparcial tenga la habilidad de escuchar y comprender a ambas sin juzgarlas, para que juntas puedan descubrir sus puntos de coincidencia. Esta tarea la hacen muy bien los llamados antiguamente gamólogos, que eran los consejeros familiares, para resolver conflictos en el matrimonio o conflictos con los hijos o con los parientes. Puede ocurrir que uno no sienta lo mismo que el otro. Y eso lo sabía bien Pablo. Pero cuando esto ocurría, él estableció una regla de resolución de conflictos. Y la regla principal era, oigan bien, que no debían enfocarse en las diferencias, sino en las coincidencias. Debían enfocarse en las cosas en las cuales sentían lo mismo. Y sobre esas cosas debían establecer la unidad. Por eso anteriormente les escribió diciendo:
Así que todos los que somos perfectos, es decir, maduros, desarrollados en la vida cristiana, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos la misma regla. Pablo pone una regla. Sigamos una misma regla. ¿Cuál es la regla? Sintamos una misma cosa. Debemos sentir una misma cosa. Esa es la regla que el apóstol Pablo había establecido. La norma para todas las iglesias, para la resolución de los conflictos. Notemos que la regla consiste en hablar, seguir, planificar y trabajar juntos en las cosas que sienten lo mismo. Nunca en las diferencias, nunca en los desacuerdos, nunca en los disensos, porque en estas cosas está la semilla de la amargura y la división. Por eso el compañero de Pablo en Filipos debía tratar de reenfocar la visión de estas dos mujeres para que coincidan en todas las cosas que enfrentan. Y cuando uno pierde este enfoque, necesita la ayuda de otras personas para construir una buena base de trabajo en conjunto de la visión cooperativa. Es cierto que no es fácil, porque uno que está en disenso con otro o con el resto de la iglesia puede preguntar, ¿y si yo tengo razón y todos ustedes están equivocados? Porque siento otra cosa. Siento que lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios. Yo siento que debemos hacer algo diferente. Ante esta argumentación, Pablo responde, si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. En otras palabras, les está diciendo, si sienten algo diferente, no insistan, no presionen. No obliguen a los demás a seguirlos. Dejen que Dios obre. Dejen que Dios actúe. Dejen que Dios les revele lo que a ustedes le ha revelado. Dejen obrar a Dios. Pregunto, ¿estás teniendo algún conflicto en tu matrimonio? ¿Estás teniendo algún conflicto con alguien en tu familia? O en tu grupo, o en la iglesia, o en tu trabajo, o alguien que está estudiando contigo en la facultad. Entonces, busca los puntos de coincidencia, busca el acuerdo y construye el compañerismo sano y fuerte. Y si no puedes hacerlo solo, busca el consejo y la ayuda de otros. Sin duda, Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. En tercer lugar, se restaura el compañerismo con la entrega, En algunas ocasiones, Dios quiere que subamos a otro nivel de compañerismo y de involucramiento. Y para comprender este punto tenemos que remitirnos a la historia bíblica de la relación de Onésimo con Filemón. Y para hacer corta la historia, vemos que Filemón era un amigo de Pablo, que siempre lo hospedaba en su casa cuando Pablo visitaba la ciudad. Y Filemón tenía un empleado llamado Onésimo. En realidad era un esclavo. Y un día Onésimo, al parecer, se llevó algunas cosas de Filemón y escapó y anduvo de un lado a otro hasta que fue atrapado por la policía. En ese caso fue atrapado por el ejército de Roma. Y lo metieron preso
¿Saben dónde? Justo en la misma celda donde Pablo se encontraba prisionero por causa del Evangelio. Es probable que Pablo inmediatamente lo haya reconocido, si tantas veces estuvo en la casa de Filemón, conocía a los empleados, los esclavos, y ahí lo vio, lo conoció inmediatamente. Así que le preguntó por Filemón. Entre charlas y charlas, Onésimo le confesó lo que había hecho y por qué estaba preso. Así que Pablo le predicó el Evangelio, le habló del amor de Dios, del perdón de Dios, de la necesidad que tenía de recibir a Cristo. En definitiva, Onésimo se convirtió con todo su corazón y fue enseñado, fue discipulado por el apóstol Pablo en la cárcel. Hasta el día que le dieron de alta, el día que le dejaron libre, Onésimo dijo que volvería a la casa de Filemón, que le pediría perdón, que le devolvería todo lo que le había sacado, que le había robado. Y antes de salir de la cárcel, Pablo le escribió esta cortita carta a Filemón y lo puso en manos de Onésimo y lo despidió con su bendición. En esa carta, entre otras cosas, dijo: te ruego, le dice a Filemón en la carta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, a quien di a luz en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y más adelante volvió a decir, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Qué tremendo, ¿verdad? Y podemos notar en esta cálida y amorosa carta de Pablo su compromiso con Onésimo, su entrega al punto de decirle a Filemón, Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo, como si me estuvieses recibiendo a mí. No lo recibas como un esclavo, no lo recibas como alguien que te defraudó o te robó. Recíbelo como si fuera yo mismo, tu amigo y compañero. Y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Podemos observar que Pablo nunca luchó por cambiar el sistema perverso de la esclavitud del Imperio Romano. Nunca hizo una declaración en contra del gobierno, ni pidió nada al Estado para favorecer a los esclavos. Ni tampoco pidió a la iglesia que haga algo por Onésimo. Ni siquiera le pidió a Filemón que le perdone la deuda que Onésimo contrajo con él, sino que él mismo se ofreció pagarla, porque confiaba en el poder transformador del Evangelio. Y el Evangelio hizo que Onésimo sea otra persona, que Onésimo antes era un inútil, pero que ahora era útil. Pablo escribió, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. No es de extrañar que la iglesia haya crecido tan rápidamente en el primer siglo a pesar de las persecuciones, porque vieron que el Evangelio no es un chamullo. El Evangelio no es un cuento para giles. El Evangelio es poder para transformar vidas y crear una nueva sociedad, no por la fuerza de las armas, no por las argumentaciones, no por las protestas, ni por las armas, ni por la militancia, sino por el poder del amor, el poder de la entrega desinteresada por los demás. Nosotros también creemos en el poder restaurador de Cristo, que da un valor agregado a cada persona, aunque haya fracasado como fracasó Marcos, porque transformó su fracaso en éxito, su derrota en victoria,
y lo situó en el podio más alto al conferirle que uno de los 4 evangelios lleve su nombre, el Evangelio según San Marcos. Creemos también en el poder de Cristo para restaurar la unidad y la amistad que fueron rotas por el desacuerdo, como ocurrió con Evodia y Síntique, y proveer de ayuda, de compañeros fieles para mediar y construir el futuro enfocado en el mismo sentir y en las coincidencias. Además, creemos en el poder restaurador de Cristo para cambiar la vida y el futuro de una persona, sin importar lo bajo que haya caído, como sucedió con Onésimo. Si sientes que tu vida es como una casa que necesita ser restaurada y remodelada, si sientes que estás desgastado y tus relaciones se han deteriorado, no existe mejor restaurador de vidas que Jesucristo. Te decimos lo mismo que le dijeron a Noemí. Él será restaurador de tu alma. Y serás una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Apartará, escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. Siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas y muerte a mi alrededor, ordeno mi suerte, que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzarán. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. Mi Dios es mi sostén. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres que Jesucristo restaure tu alma? ¿Quieres que Jesús perdone
tus pecados, tus fracasos y te dé una hermosa oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar esta nueva vida. Solamente tienes que hacer una sola cosa. Dios no te pide más. Tienes que invitar a Jesús a venir a tu vida. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que le recibieron. Solamente eso. Al recibir a Jesús, te conviertes en un hijo de Dios. Y si quieres realmente recibirlo en tu corazón, ¿por qué no haces conmigo la oración en este momento? Señor Jesús, yo te recibo. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Ordena mi vida. Transforma mi fracaso en triunfo, la maldición en bendición. Te necesito, Señor. Necesito de tu presencia para que mi vida sea transformada por tu poder. En tu nombre, Jesús, ruego. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Te doy un abrazo en el nombre de Jesucristo y te digo bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.